Le voy a dar con el mismo celular para que no se haga el loco. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo por aquí estaba pasando antes de empezar a hacer todo el vlog y déjenme les cuento que los otros días tuve que ir a la tienda porque tenía que comprar algunas cositas que me hacían falta, pero siempre se me pega lo que no se me hace falta. Y en vísperas que creo que el canal de maquillaje todavía no lo voy a retomar porque, ay, no sé. Me gusta más aquí hablar con ustedes y contarles de mi día a día y esas cosas. El canal de maquillaje como que se necesita mucho más tiempo, más trabajo, pero estoy súper que feliz porque hoy me maquillé. Miren qué belleza. Las fotos las van a ver en Instagram, se lo voy a dejar ahí en el link del Instagram de maquillaje. Porque bueno, ese sí de vez en cuando hay, pero yo no sé si a ustedes les pasa que el maquillaje es algo como que te lleva tiempo y uno tiene que tener deseos. No todos los días tenemos deseos de maquillar. Bueno, en fin, nada. Que como no voy a hacer el haul por allá, ni el review, ni nada, y ese canal lo tengo bastante abandonado, pues, ¡tatán! Miren qué cosa más linda. Me puse de suerte y estos conejitos. Esta marca es de la Makeup Revolution y entonces lo interesante es que ellos no prueban en animales y yo lo vi así tan lindo. Esto lo sacaron aquí por Pascua, pero ya pasaron Pascua y entonces lo rebajaron y miren qué belleza. Estoy loca por probarlo. Ya probé una paleta, se la voy a mostrar ahora, la paleta que probé, que me hice este delineado, no sé si lo pueden ver bien, y me lo hice en 3 colores. Me lo hice como en un verde así perladito, en un verde mate pero más oscuro, se me está yendo la luz del sol, y en un azul así oscuro. Y entonces me encanta con las pestañas postizas y un labial bien neutro. Me encantó. Miren qué cosa más linda. Miren qué cosa más linda. Esto está bello. Hablando de maquillaje, me tengo que hacer las uñas. Ahorita me las voy a hacer y bueno, ya se las mostraré cuando me las haga. Mis pestañas postizas que no me pueden faltar. Ay, que hablando de pestañas postizas, si ustedes ven lo que me pasó, fui y me puse las pestañas postizas y no me duraron ni 3 días. A los 3 días aquellas pestañas empezaron a caer y parecía yo un escobillón. Y más nunca yo dije, bueno, me compro las pestañas y me las pongo cuando tenga deseo de ponérmela y ya está. Y entonces miren, esta paleta es una belleza. La compré también de la marca, estaba rebajada, pero ¿cuál es el problema? Que cuando llegamos aquí a la casa, que yo me la fui a dar, se le cayó así en el piso y bueno, yo traté de salvar. Realmente fue una sola la que se jodió, que fue la perladita, la deben ver ahí. Y no la he probado todavía, estoy loca por probarla, pero ya ustedes saben, no sé, tiene que ser que me lo pidan mucho y que yo lo haga por ustedes. Lo de esto del maquillaje, porque de verdad que este, digo, sentarse y ahí y tengo que hacer un 5 que yo mejor ni les cuento. Entonces esta fue la que probé. Que me encantó, miren. Este tono lo puse aquí adelante, ¿ves? No sé, en el lagrimal del ojo. Después cogí este que es mate y me lo fui, tú sabes, como medio difuminando así hasta llegar al rabito. Bueno, lo que le decimos el rabito. No sé si esto es un Foxy Eyes o no, déjamelo en los comentarios porque yo en esas cosas de las tendencias estoy como media perdida. Yo me pinto como que me gusta y ya está. Y esto me encanta, esto es un aceitico que me compré porque a mí me encanta en verano echarme. Miren qué belleza. No sé si se puede ver ahí. Y entonces es como un aceite que tú te lo echas en el cuerpo. Te protege. Te da esa... Ay, y tiene un olor a coco así. Ay, qué rico. Me parece que estoy en la playa de Varadero. Bueno, nada. En fin, que este canal no es de maquillaje, pero yo quería mostrárselo porque como no se lo voy a mostrar en el otro esto, y ya me compré mi base que no me puede faltar, la infalible, porque es la única que me asienta, es la única que me queda así la piel así tan... Pues nada, aquí le voy a hacer los tortellinis estos a Hansi que le encanta. Yo se los voy a hacer con jamoncito y con nata y eso, pero a él le gusta, aunque lo hagas con nata sola, que no le eches más nada. Flecky, ¿qué tú quieres?
¿Qué tú quieres? ¿Tu comida está ahí? Miren quién está ahí. Hola, hola, hola. Ay. Flequi, dale un besito a mami. Miren, les tuve que poner esta colcha que es higiénica porque por esta parte tiene como si fuera un hule así. Se la tuve que poner a Flequi porque se me sube todos los días en el sofá. Y entonces eso no está bien porque no me gusta. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da un asco sentarme donde un perro está puesto, aunque yo lo adoro a él. Estoy súper que feliz porque el tiempo está de maravilla. Habían anunciado para toda la semana que el tiempo iba a estar malo. Y pues, ¿qué creen? Que hoy me levanté y estaba un poco como que nublado, pero mediante fue pasando el tiempo, entonces fue mejorando. Y nada, ya le di el almuerzo a Hansi, ya fregué, la casa está recogida y ahora vamos para la tienda. Miren qué belleza, esos son cerezas. Lo que lástima que no son mías. Yo no sé ese chiquillo que me está mirando, niño, que tú miras. Me mira, ahora lo voy a pasar por el lado para que se den cuenta de lo que le quiero decir. Yo no sé qué me está mirando, Míralo ahí atrás, míralo cómo me mira. Déjame cruzar la calle, porque si él cruza igual atrás de mí le voy a dar con el mismo celular, para que no se haga el loco. No está muy chiquito para estar en esa fresqueadera. Él esperó a que yo pasara, me vaciló toda, así como lo oigan, con ese tamaño chiquitico que tiene. Me está mirando, yo no sé por qué. Y ahora calladito que vamos a entrar a la tienda. Y si nos descubren, nos van a botar para el carajo. Miren, esta es la marca Manhattan. Pero a mí la que me encanta es esta de Essence que les estoy mostrando ahora. Aquí los precios están bastante asequibles. Ya esto es lo normal, las cosas para arreglarse los pies. O sea, esta tienda está bastante buena. Miren las gafas. Quería comprarme un par de gafas, pero como costaban como 14 euros. Ay, qué va, caballero. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que yo soy muy tacaña para esas cosas. Miren, mira, ahí las vuelvo a mirar, pero por gusto y para nada. Me voy a dar 14 euros por eso. Dios me libre, con me ampare. Nada, caballero, que aquí hay que hacer estas cosas bien calladitas. Y disculpen que tome el video así de esta forma. El problema es que de la otra forma no podía tomar. Me iba a buscar tremendo lío. Miren, esta marca, esto es una marca nueva que se llama Bioré. Pues ya llegué a casita. ¡Ay, qué rico! Pero necesitaba esta caminata hoy que ustedes no son capaces de imaginarse. Desde que yo dejé el trabajo, yo no hacía más nada que estar en la casa, en el jardín, con la mierda del perro y recogiendo todo el santo día. Todos los días de la semana. Y hoy, gracias a Dios, que hacía una temperatura, pero vaya, como si estuviera en Cuba ahora mismo. Miren, yo me maquillé antes de salir y miren ya cómo estoy. Bueno, en fin, que ya les dije, yo no debo ir ahí, yo voy porque yo necesito algo, pero al final siempre se pegan otras cosas. Lo más importante, por lo que fui, que cuando llegué a la tienda, digo yo, ¿y qué tú haces aquí? ¿A qué tú viniste? Porque yo desbarata para los maquillajes. Y yo dije, ay, es verdad que lo que yo vine a buscar fueron las vitaminas. Miren, estas vitaminas, por cierto, que me voy a comer una ahora ahí hablando con ustedes. Lo que ellos te recomiendan es tomarte una por el día, por la mañana y una por la noche. Pero como yo soy cubana y tengo que ahorrar, además que a mí me da resultado con una sola al día, miren, esto es una maravilla. Esto es una gomita. Son gomitas, literalmente son gomitas, pero el pelo te hace crecer cantidad. Miren, yo tenía el pelo por aquí y miren por donde lo tengo ya, y eso que me lo corté todo. No es que rico, como las extrañaba. Hacía como 2 meses que no las tenía. Entonces vi esto, déjame ver si aquí se ve bien, de la marca Bioré. Esto es un jabón que dicen que es para los pieles grasas y te limpia bastante, o sea que te limpia los poros. Y lo vi, me llamó la atención y digo, déjame
comprarlo para probarlo. Porque yo con esta sartén que tengo por cara, entonces, si me viene bien, ya ustedes saben, se los dejaré por ahí. Entonces, ya que estamos aquí, aproveché y me compré toallitas húmedas para desmaquillarme el rostro. ¿Por qué me las compré? Sé que no está bien. Sé que no está bien, que lo mejor es comprarse, o sea, una toalla normal que tú tengas, algo y lavarte la cara y no sé. Que esto no está bien. No está bien para el medio ambiente, no está bien para nada. Yo sé que sí, pero yo, como tengo la cara, como la tengo que utilizar esto porque si no, no se ve el maquillaje, caballero, y me salen muchos granos más de los que tengo. Me compré gel antibacterial, me compré desodorante, me compré pestañas postizas, que estas son mis preferidas de la BH Cosmetics, me encantan, no me pueden faltar y me faltaban porque las que estoy utilizando no son de esta marca, son de otra, que no son malas, pero estas me gustan más. Compré esto para el baño, muy importante para que huela rico. Me compré estos dos rollos, uno para la casa y uno para viaje. ¿Para qué es esto? Se los voy a mostrar. Esto es muy sencillo y es muy bueno. Si ven las pelucitas que puedo tener en el pullover, entonces esto se las lleva. Y te deja el pullover radiante. Mírenlo ahí. ¿Ven las pelucitas? Pelo, todo lo que encuentre, se lo lleva esto. Esto es lo mejor del mundo. Esto no me podía faltar. Lo vi y dije, esto tengo que comprármelo. Esto es un brillo, pero de chili. Llegué y se lo eché a Hansi. Digo, Hansi, ven acá. Dice, mami, no, yo no soy maricón que tú me vas a echar eso. Dígale, dale, prueba para que tú veas. Y se lo eché. Y después hacía así, mami, que esto arde. Los ríos me han llamado siempre la atención y este en especial creo que tiene su encanto. Yo cada vez que paso caminando por aquí tengo que entrar literalmente, a no ser que sea un día que esté un poquito cogida con el tiempo, entonces bueno, ese día no paso. Pero si no, me encanta pasar, me encanta sentarme, me encanta relajar, ya que no tengo playa cerca de mí. Yo te recomiendo que cuando necesites despegar, que vayas al río. Despejar, no despegar. Si despegas, vas en avión. Si ustedes ven la escapada que se me dio Flecky, ustedes se mean de la risa, lo que desgraciadamente eso no lo pude grabar, porque en el momento que yo estaba poniendo el selfie stick en el piso para grabarme, hacer una sección con él, pues en ese momento se me escapó y tuve que correr más que Juan Torena. Gracias. Ich will noch mal den Weg. Diesmal kannst du alles filmen, damit ihr seht, dass ich ein Mann bin. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho haber pasado el día conmigo. Yo me la pasé genial. Ahora estoy aquí en el río y me quería despedir, pero antes de despedirme, déjenme decirles que les deseo que tengan un bonito día, que no se pierdan el canal, que si no se han suscrito se suscriban, que si no le han dado like, que le den like, si les gusta por supuesto, y que nada, que nos vemos en el próximo vlog.